7 de la mañana, 29 minutos, todo listo para la próxima reunión del Consejo de Comercio e Inversiones entre Ecuador y los Estados Unidos, que busca reactivar una relación más fluida en torno a estos temas. La cita se celebrará en Washington. Entre el miércoles y el jueves de la próxima semana se prevé que se reúna el Consejo de Comercio e Inversiones entre el Ecuador y los Estados Unidos, que busca exponer las perspectivas de cada país con miras a facilitar la mejora y la expansión de la relación en estos ámbitos. Este encuentro adquiere especial relevancia para las dos naciones, debido a que Estados Unidos es el principal socio comercial del Ecuador y, por el otro lado, el Ecuador es el 42º socio comercial más grande para esa nación. Según cifras del representante de comercio de los Estados Unidos, las exportaciones de bienes estadounidenses al Ecuador en 2017 fueron de 4.800 millones de dólares, mientras que las exportaciones de bienes del Ecuador a Estados Unidos totalizaron 6.400 millones en el mismo periodo. Para los exportadores ecuatorianos, una de las razones para fortalecer las relaciones comerciales entre los dos países es que los principales productos han dejado de incrementar su participación en el mercado estadounidense y otros están perdiendo su espacio. La Federación Ecuatoriana de Exportadores afirma además que la actividad comercial con Estados Unidos genera unos 250.000 empleos aproximadamente. El denominado TIC, Trade and Investment Council, por sus siglas en inglés, se firmó el 23 de julio de 1990 en Washington, D.C. Desde entonces se han realizado 3 encuentros en el marco de ese mecanismo en los años 1991, 1992 y el último efectuado en 2009. La cita se cumplirá en la oficina del representante de comercio de los Estados Unidos en la ciudad de Washington. Néstor Aguilera, Telediario. Estos son los temas de nuestra próxima entrevista. Está con nosotros Daniel Legarda, presidente ejecutivo de la Federación Ecuatoriana de Exportadores, FEDEXPOR. Buenos días, gracias por estar aquí. ¿Cuáles son las expectativas respecto de la agenda que deberá ser abordada en esta reapertura del Consejo de Comercio e Inversiones entre Ecuador y Estados Unidos? Buenos días. Gracias por la invitación, Eduardo, y muy buenos días a todo el país, la importante audiencia. Es una muy buena noticia para el país, para el sector productivo y evidentemente para el sector exportador, porque Estados Unidos es nuestro principal socio comercial, lo va a seguir siendo a pesar de que en estos años ha habido un detrimento en el comercio bilateral. Y no es menos cierto que ha habido una afectación debido a que en los últimos años ha estado esa relación rezagada, un poco congelada, sobre todo debido a los acontecimientos que se dieron con el anterior gobierno, pero acertadamente se está reactivando esa relación. El Consejo de Comercio e Inversiones, como tal, TIC por sus siglas en inglés, es una instancia natural para tratar allí varios temas relacionados con el comercio y las inversiones. Estados Unidos tiene este tipo de figuras con varios países alrededor del mundo. Uno de ellos es Ecuador. Podríamos decir entonces que la reactivación de este consejo es una normalización, es acudir a una normalización de las relaciones comerciales. Bueno, tal vez en la primera reunión sea más de carácter simbólico, formal, pero yo le pregunto, ¿cuáles son las expectativas de los exportadores concretamente? ¿Cuáles son los temas que aspiran se pongan sobre la mesa para comenzar a ser tratados? Son muy importantes y nosotros pensamos que no solo debe ser una reunión de reactivación, de verse las caras y de ponerse de a buenas, entre comillas, sino de plantear temas, sí. De plantear temas muy importantes para el país, por la importancia a la que me he referido que representa Estados Unidos. En ese sentido, la posición del sector privado siempre ha sido la necesidad de buscar un acuerdo comercial con Estados Unidos, porque está en los intereses de nuestro país, Eduardo, el poder conseguir un acuerdo con nuestro principal socio comercial. ¿Por qué? Porque si lo que queremos es buscar una estrategia de crecimiento, de desarrollo económico, que dependa menos del Estado, menos de la deuda pública, menos de los ingresos del petróleo y más de la pujanza del sector privado, de las exportaciones, de la inversión, es necesario sin duda herramientas como los acuerdos comerciales con los principales socios. Tenemos uno ya muy importante con la Unión Europea, que fue de alguna forma un punto de inflexión, si se quiere, y en el que todavía tenemos que trabajar en términos de competitividad y de aprovechar mejor esa herramienta. Pero está pendiente evidentemente también uno con los Estados Unidos y nuestras exportaciones, las no petroleras, que ya ascienden alrededor a 3.000 millones de dólares, han venido perdiendo espacio durante los últimos 4 años. Díganos por qué. Usted hablaba de un 2 a 3% de disminución
de las exportaciones en los últimos 3 o 4 años. ¿Por qué? ¿Cuál es la explicación para ello? En promedio, correcto. Una parte de este decrecimiento de los últimos años se explica justamente porque no han existido condiciones de acceso preferentes de largo plazo. Ejemplo de esto muy sencillo. Cuando yo tengo que exportar productos vegetales o textiles o un consumidor en Estados Unidos, un cliente en Estados Unidos, tiene que elegir de quién compra estos productos, siempre va a tener varias opciones. En el caso de Ecuador hemos estado siempre abocados a la renovación de preferencias unilaterales que duran 1 año, 2 años, 3 años en el mejor de los casos, que es en lo que estamos actualmente. Mientras que otros países como Colombia, Perú, Centroamérica no tienen este problema. Es largo plazo y ¿Pero en qué medida también el decrecimiento de las exportaciones tiene que ver con la pérdida de competitividad de las exportaciones ecuatorianas que devienen de varios aspectos, entre ellos el de provenir de una economía dolarizada? Hay un componente también adicional de esto, pero el más importante se refleja justamente por esta falta de certeza de largo plazo, ¿no? Un empresario, Eduardo, no invierte para 2 años, una industria no invierte para 3 años, invierte para el largo plazo, invierte para poder proveer, en este caso, en ese mercado, en el largo plazo. E igualmente las condiciones allá de competencia son bastante apretadas. Y en su opinión, ¿cuál sería la proyección en el tiempo de la vigencia de un acuerdo comercial con Estados Unidos? Normalmente los acuerdos son indefinidos, a menos que se haga una denuncia, que siempre existe una cláusula. Pero en este caso, nosotros creemos que existe un precedente importante, varios precedentes importantes que Ecuador debe plantearlos ya como una base para sostener una negociación. Por ejemplo, la negociación que en el año 2006 se estaba realizando y que quedó trunca en ese momento ya es una base importante. ¿Usted cree que es un antecedente? ¿Qué aporta? ¿Qué aporta esa negociación? Porque ya había ámbitos acordados de alguna forma. Habrá que eso destapar y lógicamente revivirlos, pero es un precedente. Pero el más importante de todos estos precedentes es el acuerdo que ya tenemos con la Unión Europea, insisto, Eduardo. Y esto es importante ponerlo también en perspectiva, porque había muchos mitos alrededor de un acuerdo comercial de esta naturaleza. Lo cierto es que el acuerdo con la Unión Europea ha generado beneficios para el Ecuador, beneficios para los dos países, para los dos bloques, pero sobre todo para el Ecuador. Se han generado 25.000 plazas de empleo directo, solamente hablo del lado de las exportaciones, del lado del comercio y en general importaciones seguramente habrá también una generación de empleo que en un contexto de dificultad de generación de empleo que tiene el país no es nada menor. Se ha recuperado el espacio para algunos productos de exportación y estamos aumentando, aunque ojalá fuera mayor la tasa de crecimiento de otros productos no tradicionales a ese mercado. Y yo le pregunto, ¿qué le hace pensar a usted que Estados Unidos va a aceptar para Ecuador los mismos términos que Europa aceptó para Ecuador en el acuerdo? Hay que sentarse a negociar, Eduardo. Hay que sentarse en la mesa y plantearlo. Esa es la primera etapa. Eso es parte de la negociación. Y recordemos que estamos también acudiendo, yo diría, a un nuevo escenario de relaciones, un refrescamiento importante de relaciones entre Ecuador y los Estados Unidos. Hay varios temas en el ámbito político, de cooperación y todo, pero en el ámbito comercial es muy importante. Y aquí algunas cifras que reflejan la importancia, Eduardo, se me permite, para que la ciudadanía conozca. A pesar del decrecimiento que hemos tenido en los últimos años, Estados Unidos sigue siendo el primer país de destino de nuestras exportaciones, tanto totales como las no petroleras. Se disputa el puesto entre años con la Unión Europea. Genera un poco más de 250.000 empleos directos en actividades de exportación. Hay 1.800 empresas que tienen ese como su mercado. Estamos hablando de un universo de 2.500 exportadores aproximadamente en el país, que son en realidad muy pocos. Pero de esos 1.800 van a Estados Unidos y es un paso natural para las empresas que muchas veces dan su primer paso de internacionalización. Más de 1.400 productos, muchos no tradicionales, a pesar de que existe una concentración de los principales productos, de todas maneras hay una diversificación relevante en términos de número de productos, es un mercado natural. Y finalmente tenemos una balanza comercial positiva a favor del Ecuador. Además, en el caso de las importaciones, en exportaciones, Eduardo, no petroleras. Correcto, y en el caso de las importaciones, 85 centavos de cada dólar que se importan son materias primas, insumos, bienes de capital. ¿En qué medida estos números pueden verse favorecidos por un acuerdo comercial? ¿Qué es lo previsible, objetivamente? Un potenciamiento de las exportaciones y de las inversiones. Los acuerdos comerciales constituyen herramientas fundamentales para poder plantar esas condiciones de largo plazo. No es lo único, Eduardo, que eso es importantísimo mantener. El acuerdo comercial no es un fin en sí mismo. El país debe trabajar adicionalmente en otras condiciones adicionales para aprovechar de mejor manera esas herramientas.
Es igual en el caso de la Unión Europea. Ha servido, la herramienta está ahí y hay formas de utilizarla de mejor manera. ¿Cuáles son esas formas? Mejorando la competitividad interna de nuestro país, el entorno de las inversiones. En el entorno de inversión se están dando pasos muy importantes, creemos nosotros, hay definitivamente un nuevo ambiente, hace falta profundizar el trabajo en competitividad. Usted acaba de decir que el acuerdo no es un fin en sí mismo, lo cual implica que no necesariamente hay que planteárselo como un objetivo en términos absolutos, es decir, hay que hacer todo o cualquier cosa para alcanzarlo, porque tiene que corresponder a las expectativas de desarrollo de nuestro país. En ese sentido, acabamos de estar con la vicepresidenta de la República y hablamos del rol que tienen las compras públicas como herramienta para la estimulación de la llamada economía popular y solidaria que tiene que ver con la mayoría de los ecuatorianos. Yo le pregunto, ¿esto debe estar? ¿Qué pasa si los Estados Unidos plantean una apertura completa al 100% de acceso a las compras públicas en Ecuador? Le voy a poner el precedente que existe, porque igualmente esto será materia de negociación. Sin duda. Y mal haría yo en adelantarme a lo que se pueda o no plantear. No sé si estará en el interés. Yo pienso que no estará en el interés de Estados Unidos plantear un esquema total de esa magnitud. Hay ciertos sectores que le interesa y este es el caso de la Unión Europea. En la Unión Europea se excluyeron montos de compras públicas hasta cierto rubro, en donde están gran parte, o por no decir la totalidad, de compras, por ejemplo, del sector de la economía popular y solidaria. Hay mecanismos que se pueden negociar, ¿sí?, que se pueden plantear dentro de la mesa de negociaciones. Y nuevamente aquí hay que pensar a la ciudadanía, ecuatorianos en general, ¿qué es lo que le interesaría a Estados Unidos vendernos a nosotros? A nosotros nos interesa un acuerdo que permita poner nuestros productos allá con condiciones certeras de largo plazo, mejorar la inversión. Hay que recordar que muchos productos de exportación o el crecimiento, el desarrollo de nuevas industrias de exportación está atado también a la inversión y los acuerdos comerciales. Va de la mano un poco ese tema. Pero a Estados Unidos, ¿qué le interesa vendernos un poco? Tecnología, evidentemente, hay algunos productos de consumo final que le interesa poner, pero no estamos hablando de una competencia en la mayoría de rubros directos. Hay algunos sectores, en el caso agrícola, en donde hay que tener en cuenta algunas sensibilidades y herramientas para poder poner esos productos con una desgravación en largo plazo. Digamos, esto se puede hacer. Hay mecanismos para proteger la negociación y hacer una negociación inteligente. Insisto y vuelvo al ejemplo, perdón que insista, ya existe el acuerdo con la Unión Europea, Eduardo, y ninguna empresa en el país ha cerrado por efectos del acuerdo con la Unión Europea. Al contrario, se han generado más fuentes de empleo y las exportaciones han logrado recuperar un espacio en ese mercado. Por lo tanto, hay que perder el miedo a este tipo de herramientas. No es un fin en sí mismo, pero es una importante herramienta que nos va a permitir dar un paso en la dirección de esta estrategia económica que el país debe seguir. ¿Cuál es esa? Una economía pequeña, dolarizada, que debe depender de su empresa privada, de la pujanza del sector privado, para lograr un crecimiento sostenido, debe fomentar la inversión, la producción y las exportaciones dentro de eso. Y no hay mejor elemento en la práctica, Eduardo, para promover las exportaciones que acuerdos comerciales de esta naturaleza. Gracias por aceptar la invitación a este programa. Es un tema vasto y complejo que seguiremos abordando con su ayuda y la de otros expertos. Muchísimas gracias. Buenos días a ustedes, amigas y amigos, por seguirnos. 7 de la mañana, 42 minutos. Que nos dispensen, por favor, nuestros colegas. Nos hemos pasado un poco del tiempo. Mañana 6:55 nuevamente con ustedes en Primera Impresión. Buenos días.